Hola, el día de hoy en Pensar Tierno vamos a platicar sobre los celos, que son un tema recurrente al momento de pensar en las no monogamias. Hablaremos sobre las principales dificultades que nos hemos encontrado al momento de experimentarlos y un poco de aquello que nos ha servido para navegar más pacíficamente por ellos. Así que vamos a Pensar Tierno. Hola, yo soy Jess. Hola, y yo soy Aralim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre un temón, otra vez, A ver. que es el tema de los celos. Sí, es un temón y sobre todo creo que los abordajes como que los quieren resolver. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar sobre eso y pues empezaremos hablando un poquito sobre qué son los celos o qué entendemos por los celos. Y pues básicamente los celos son una emoción o un conjunto de emociones, depende un poco como de en dónde busquemos la definición, que se suscitan cuando hay una sensación de amenaza, de una pérdida de algo que me es valioso. Entonces, básicamente los celos son esta sensación que aparece cuando yo creo que algo que me pertenece y que me es importante se ve amenazado o algo está atentando con quitármelo o con disminuírmelo de alguna forma. Entonces, pues en el terreno de las relaciones es muy evidente pues cómo se aparecen. Básicamente, pues son estas sensaciones que pueden ir como desde el miedo, el enojo, la angustia, la desesperación, la ansiedad, que tienen que ver con eso, con una sensación o una percepción de que mis vínculos están peligrando, ¿no? O sea, como que hay una amenaza de que algo me los quite. No sé si quisieras tú añadir algo a esta descripción. Creo que no, está bastante precisa. Muy bien. Y entonces, partiendo de ahí, pues se me hace importante como platicar de inicio, como qué historias o qué ideas dominantes existen en nuestra cultura alrededor de los celos. Yo podría empezar por dos que se me hacen como bastante incongruentes y como muy inconexas entre sí, pero creo que los celos como que abarcan ambas ideas. Por un lado, pensaría que está esa enseñanza de que los celos son una manifestación de amor, o sea, de que las personas que te celan es porque te quieren y porque entonces pues temen perderte, ¿no? Y entonces pareciera que si mi pareja me cela es porque realmente está comprometida con la relación y realmente le preocupa que yo me vaya. Entonces podría yo tomarlos como eso, como una manifestación de su cariño. Y por otro lado, hay una idea dominante alrededor de los celos, como que son violencia. Y como que entonces las personas que celan son personas posesivas, violentas, agresivas, que están intentando controlarme y restarme agencia. Entonces, pues está chistoso, pues, como son ideas muy como inconexas entre sí, pero ambas existen alrededor de los celos. ¿Qué otras historias o ideas dirías tú que existen culturalmente alrededor de ellos? Pues creo que solo ubico esas, justamente como que pensaba en los celos como una cosa que comprueba un valor que se le da a la relación y por el contrario, pues los celos como esta violencia o incluso como esta cosa problemática. O sea, y de pronto pienso, o sea, me quedaba pensando y tal vez algo ahí como que añadiría un poco a las formas en las que se coloca, como que también de pronto tiene como un componente de género, ¿no? Porque entonces, como esta idea de si quien cela es una morra, pues a lo mejor pues ahí hay una cosa como de que es muy exagerada y todos esos atributos que se les dan a las mujeres y de pronto como que si alguien, hombre quien cela es porque no, a lo mejor no sé qué. O sea, como que siento que sí hay un poco esas lecturas como a veces muy encaminadas en esa idea. Pero también ubico, pues que, o sea, como ubico espacios en donde no hay tanta distinción con cómo son tomados, ¿no? O sea, como que los dos son leídos como desde esos mismos lugares, pero siento que finalmente, o sea, lo que pensaba es que lo que es hegemónico es pensar que son buenos o que son malos. Y entonces esas son las dos cosas que está pasando, con sus matices ahí de género que podrían existir o no, y todo. Pero el problema es como tal cual que ubico yo, pues, que o son buenos o son malos. O sea, no son
ninguna otra cosa, y creo que esa es como una cosa ahí muy peculiar que le encuentro. Claro, sí, como que se hacen lecturas como muy dicotómicas y como muy reducidas de lo que los celos totales, son. ¿no? O sea, sí, para claro. allá o para allá. Total. Ahorita pensaba en otra que creo que tiene que ver con esta lectura negativa de los celos, que creo que de un tiempo para acá yo he visto como una historia dominante ahí generándose de que los celos son una señal de falta de deconstrucción. O sea, como que si lo sientes es porque no has trabajado suficientemente en tus inseguridades y como que tienes que hacer un trabajo personal, emocional para dejar de sentirlos. O sea, como que la apuesta es que lo sientas cada vez menos, porque si eres así llamada una persona celosa, entre comillas, pues entonces es porque no has sanado lo suficiente esas cosas que te triggerean y te atraviesan. O sea, son una enfermedad. Ajá, claro. O sea, como si fuera algo que tuvieras que curarte, que quitarte, eliminar, ¿no? Sí. Sí, claro. Y además como si estuviera mal, ¿no? O sea, que une tenga inseguridades, pues, o sea, como si estuviera mal que de verdad uno tuviera temas que le son sensibles y que le triggerían cosas y cosas que están lastimadas en la propia historia de vida. O sea, como si eso estuviera mal y entonces yo tuviera que quitarme eso para poder ya estar en una relación. Sí, creo que, o sea, eso también diría que es parte de estas acepciones ahí dominantes. O sea, como el leerlos como algo, pues, que se desearía que no existiera, ¿no? O sea, o que hay que gestionar de formas como, o sea, bueno, se llama gestionar, pero a veces es más bien pareciera como que se quiere gestionar, pero la despedida de esa cosa, ¿no? O sea, más como de cómo deshacerme de ellos, ¿no? Y no tanto, pues, cómo habitarlos, por ejemplo, ¿no? O sea, pensaba como también la forma en la que se aborda ese llamarles lo que vamos a hacer con ello, ¿no? O sea, si se va a gestionar o si se va a habitar o si se va a incluso a lidiar con ellos ya diciendo como una relación ahí. Esto que dices se me hace súper importante porque creo que las metáforas que utilizamos tienen un efecto muy cabrón en cómo terminamos experimentando las cosas, o sea, como que le dan forma finalmente a las vivencias que tenemos de las cosas, y entonces creo que es muy distinto que cuando hablemos de los celos, hablemos, por ejemplo, de controlar los celos, porque ya hay una mirada de que son algo que se me puede salir de las manos, se me puede desbocar, y entonces yo tengo que tener el control, distinto a gestionar, que tiene más que ver con cómo me voy a acompañar y qué cosas voy a hacer cuando se aparezcan, pero ya no desde este lugar de control, sino pues asumiendo que eso va a estar ahí, ¿no? Y que yo necesito quizá como tener recursos para manejarlo, a habitar, porque habitar tiene que ver con permitirse estar ahí, lo cual creo que es bastante contracultural, ¿no? O sea, como que no hay como muchas invitaciones para estar un ratito con nuestras emociones. Sí, no, y o sea, pensaba en estas emociones también que luego son muy como el enojo, no sé, como cualquier expresión de ira, o sea, como que son cosas que más bien como que se quieren gestionar, pero te digo que es un gestionar con una connotación así como de cómo hacer para que se vayan de aquí, ¿no? O sea, cómo gestionamos la salida de esto. Y no tanto, y creo que de pronto esta idea como de gestión, como que yo siento que no alcanza tanto porque tiene como más invitación a eso, a cómo me deshago de ellos, ¿no? O cómo los dejo de tocar tanto, de sentir tanto, y entonces más bien la invitación va como mucho más a cómo los podríamos habitar, ¿no? O sea, porque de entrada creo que si ya establecemos una relación así a priori de que llegamos con los celos y ya tenemos una relación de pues ya definida, ¿no? De que queremos que se vayan, pues eso también ya cuarta lo que vamos a hacer. Claro. Y con esto me hacías pensar, creo, como en otra historia dominante que ubico alrededor de los celos, que hay esta pregunta ahí como muy tramposona de repente que se hace como de, ¿tú te consideras una persona celosa? Ah, sí. O sea, esa pregunta se me hace como... Puta, pues, ¿cómo se contesta eso, no? O sea, siento que son estas preguntas que son una trampa. Y es como de, pues, no lo sé. O sea, ¿eres un ganador o un perdedor? Andrea, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Es como, no me estés preguntando eso. Sí. Sí, siento que es esa clase de pregunta como que justo pareciera que si sientes celos, tienes que asumirlos como una parte de tu identidad, ¿no? O sea, como tienes que reconocerte a través de ellos y como si eso fuera malo, humillante, vergonzoso. Y cuando dices, no, yo no soy nada celoso, como
Como si eso fuera algo de lo cual enorgullecerse, cuando en realidad bien podríamos estar hablando como de una desconexión, ¿no? O sea, como de no soy celoso porque no me lo permito, ¿no? O sea, porque cada vez que se aparecen los celos, no los escucho, ¿no? Y como que los aprisiono y no quiero hacer algo para acercármeles. Sí, o también habitarlos y que esa sea la explicación, ¿no? De que, ya saben que yo soy bien celoso, entonces aquí ya todo el mundo, si ya saben para qué me invitan, ¿no? Justificación, ¿no? Exacto, o sea, como una justificación así nada más, y entonces creo que eso pues sirve para muy poco porque básicamente pues nos dice nada de ello. Claro. Y entonces, pues pensando en esto, quisiera preguntarte un poco de ¿cómo experimentas tú los celos? O sea, ¿cómo te das cuenta cuando los sientes y cuando ya están ahí contigo? No sé bien. Yo creo que hay como una sensación de malestar, como que de pronto existe ahí, pero, o sea, no sé si me doy cuenta cuando está sucediendo que es eso lo que está sucediendo, ¿no? Porque, o sea, como en esta idea de que luego puede ser complejo, pues a lo mejor siento un montón de otros malestares, ¿no? Ya, como que le pones el nombre de celos después. Pues yo creo que sí, porque, o sea, se me hace peligroso de como nombrarle así, como tan de pronto, y es como, ¿y qué tal que no sé qué, ¿no? O sea, como qué tal que es otra cosa, qué tal que, pues que es un malestar diferente, o sea, me parecería peligroso que o sea, que si mi pareja hace algo que más o menos debería de darme celos, pues yo lo identifique como que son celos, cuando a lo mejor lo que quería era que no se comiera mi lonche, ¿no? Entonces, o sea, eso, así es más o menos como lo vivo, pues, y no necesariamente después, pero te diría como que de entrada, cuando me empiezan a habitar, no los ubico como tal, o a lo mejor en casos muy específicos, ¿no? Pero no sé si es parecida a la experiencia que tú tienes. No, creo que yo sí me doy cuenta como muy rápido cuando son celos. Bueno, no te creas. No estás mentirosa. Yo tengo por lo menos una historia de que no. Ya me di cuenta que no, estoy mintiendo. Es que, o sea, creo que alcanzo a ubicar como sensaciones corporales de mucha incomodidad. Sí. O sea, luego siento, por ejemplo, la pancita apretada, siento como cierta incomodidad física, así como que, ya no estoy tan a gusto, ¿no? O sea, como que me quiero poner en otra posición. Empiezo a sentir también el corazoncito ahí medio palpitante, como que me empieza a dar ansiedad. Y creo que, o sea, resueno con esto que decías ahorita, o sea, te hacía esta pregunta de si tú los nombras después, porque creo que a mí me pasa algo similar de que me cuesta reconocer que los estoy sintiendo, porque justo se me hace como una experiencia medio vergonzosa, ¿no? O sea, como de cómo vas a sentir celos, pues, o sea, ¿cómo vas a estar sintiendo celos ante esta cosa, ¿no? Que es tan minúscula. Entonces creo que en mi caso alcanzo a ubicar las sensaciones, o sea, como que eso sí lo puedo identificar de algo me pasó, o sea, algo me destanteó, pero como que no me animo pues a nombrarlo como lo que son, sino hasta después. Es que creo que es algo que justamente luego hace que, digo ahorita que hablemos más de eso, pero que, o sea, como que se silencia, ¿no? Porque es como yo no debería de estar sintiendo esto por eso, entonces pues tengo que tragarme ese sentimiento y esperarme a que se vaya o lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Entonces no se vive y no se atiende y no se revisa, por ejemplo, que, pues, por qué se está apareciendo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pensando en eso, quisiera preguntarte como, ¿cuáles son las dificultades que tú te has encontrado en tu relación con los celos? O sea, creo que inicialmente separarlo de otros sentimientos, ¿no? O sea, como que... Como hacer esa disección de qué es qué. Esto que te decía, porque a veces puede que sea un malestar de una actitud X o no sé qué cosa, y que luego sería como muy fácil categorizable en celos, y entonces todo lo que queda ahí raro lo echamos para esa canasta, y eso pues me parecería como confuso, ¿no? O sea, a la hora de o sea, y de pronto creo que eso pues sí me ha llegado a pasar, ¿no? En el que, no, es que más bien lo que me molesta es que pase tal cosa, ¿no? Entonces esa molestia no son celos, es tal cosa. Pero creo que, o sea, más allá de eso, pues justamente lo que me ha costado trabajo es como escuchar un poco cuándo, o sea, para qué se aparecen, ¿no? O sea, como que no he reflexionado o no había reflexionado que tal vez tenían una función o algo. O sea, de pronto solamente se aparecen y entonces lo que se hace con ellos es, pues como dices tú, o sea, pues sentir como vergüenza de que algo tan chiquito me hizo sentir eso, o pues simplemente esperar a que se vayan o desear no tenerlos, ¿no?
Y eso pues hace, por ejemplo, me hace no comunicarlos y pues no, tampoco puedo gestionarlos en colectivo porque pues si no lo estoy poniendo ahí como en una arena más colectiva, pues tampoco, pues ni yo ni nadie va a poder hacer nada, ¿no? Entonces creo que eso es como lo que de entrada me costaba más trabajo. Claro. No sé a ti. Sí, pues yo de inicio ubicaba como cierta exigencia por sentirlos, o sea, sobre todo en relaciones durante mi vida, como que había cierta presión como por sentirlos, o sea, como que justo se esperaba que yo me sintiera celosa ante ciertas cosas, justo en esta comprobación del cariño, y cuando yo no me sentía celosa, como que las personas lo leían como de, entonces no te importa, entonces te da igual lo que yo haga. Y yo así de, pues no, pero no lo vivo desde ahí. Entonces ubico como una exigencia de sentirlo en ciertas cosas y ante ciertos temas que en realidad genuinamente no me estaban a mí atravesando de esa forma. Entonces como una falta esa exigencia, o sea, pensándolo desde este lado de asociación celos con amor. Y por otro lado, resueno mucho en lo que dices de que creo que mi principal dificultad ha sido asumirlo como algo que todavía siento, a pesar de toda la deconstrucción, entre comillas, que ya he hecho y que ya tengo. O sea, pareciera como si la apuesta fuera a mayor deconstrucción, menos celos, y esa fuera, digamos, como la evidencia de éxito o la evidencia de legitimidad de esa deconstrucción. Y de repente, cuando todavía se me aparecen, pues me hacen sentir que estoy fallando, pues que estoy fracasando y que no estoy logrando como ese, digamos, propósito, ese objetivo como identitario que yo misma me coloqué y que es súper injusto, pues, pero pues me lo coloqué finalmente. Ya. Creo que, o sea, esto último que dices se me hace chistoso porque yo nunca había pensado como, bueno, primero no había pensado o no describo nunca como que si tengo o tuve o estoy teniendo un proceso de deconstrucción. Creo que como que se me hace chistoso porque siento como si fuera una propiedad de la vida, sí. ese cambio. Entonces como decir de, estoy creciendo, banda, se me hace raro. Entonces ahorita que dijiste me quedé pensando en ello y en la relación con esto, ¿no? De que creo que eso, específicamente eso no lo siento, porque así como no lo siento en otras cosas, o sea, no siento como esa pena de no poder gestionar X cosa. O sea, siento como por el tiempo, de que ya me hizo sentir mal mucho tiempo o algo, pero creo que no un deber como de que ya debería de estar en el nivel no sé qué, ¿no? Pero sí, o sea, algo que sí diría es que de pronto, o sea, el hecho de que se aparezcan muchas veces de una forma similar y como a lo largo del tiempo, eso sí me da este pesar como de, ay, todavía pero no tanto como por un proceso, sino como de, pues ya van 6 veces que esto se aparece así, ¿no? Y se ¿qué sigue sientes apareciendo. que va a pasar? ¿O qué te preocupa? Siento que no va a pasar nada, ese es el problema. Pues más bien me preocupa como que no estoy pudiendo contestarle de ninguna forma a eso, ¿no? O sea, como que... ¿Como que no los has solucionado, entre comillas? Pues no lo pienso tanto así, pero pensaba como de decir, eres tú otra vez, ¿no? Como ese malestar otra vez, que creo que es una relación que tengo como con varios sentimientos que desearía no sentir tanto. O sea, como que se aparece y es como, ay, todavía anda por aquí, ¿no? Entonces, es más o menos esa sensación. Entiendo. ¿Y tú dirías que desde que te relacionas desde el poliamor, tus celos han cambiado? Y si sí, ¿de qué manera? Yo creo que sí han cambiado y creo que han cambiado por esto que decía en el otro episodio como de los metamores, porque siento que hay como una mirada menos individual y que también pues hay como un pensamiento, o por lo menos así lo siento, ¿no? Como más en colectivo. Entonces de pronto como que eso me da también, o sea, paradójicamente ese pensamiento colectivo a mí me ha dado más certidumbre, porque siento que como que estos lugares que estamos habitando, pues como que los siento muy seguros, ¿no? O sea, de pronto siento como muy seguro la relación con las personas que me relaciono, con los metamores. O sea, como que todos estamos como pues aprendiendo de los otros y entonces no siento como que haya una amenaza así de o sea, si de pronto llego a sentir celos o algo, pues no siento que eso sea una amenaza por sí mismo, sino más bien ya lo reconozco como un sentimiento dentro de eso y o sea, como si ya reconociera que, pues es que esto se está apareciendo por X o Y no necesariamente ya lo asocio como con amenaza, ¿no? Porque más bien como que este pensamiento colectivo lo que me ha llevado es a reconocer
pues que en realidad todas esas amenazas que creía no están, ¿no? Y las amenazas en realidad son muchísimas menos de las que pensaba, ¿no? Entonces, en realidad es como que estoy en un terreno más seguro del que creía, y eso también me hace, pues, vivir los celos de una forma como, pues, desde menos incertidumbre, desde menos dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo describiría, no sé. Sí, pues resueno mucho contigo en que creo que a mí el poliamor me ha brindado como, curiosamente, como un espacio seguro como para sentir mis celos. O sea, porque me he percatado que lo siento más. O sea, lo siento más que a comparación, por ejemplo, a mis relaciones monógamas. O sea, como que ahorita en esta temporalidad de mi vida, desde que me vivo de las no monogamias, lo siento mucho más a menudo y con mucha más intensidad que antes. Entonces, a lo mejor desde una lectura como superficial, eso se podría leer como, híjole, pues estás jodida, ¿no? O sea, te metiste como al puro conflicto y al puro malestar. Pero desde mi vivencia ha sido como, no, yo creo que no, o sea, porque creo que estoy en un espacio como cada vez más seguro como para habitar mis emociones y para permitirme nombrar las cosas que me intimidan o me hacen sentir insegura, me hacen sentir amenazada. O sea, como que antes no es que no lo sintiera, o sea, pensaría que había una cosa ahí de eliminar, digamos, como cualquier cosa que pudiera hacérmelos sentir, o sea, que los pudiera convocar, y además como que no había espacio para hablar de ello, ¿no? O sea, porque a veces se leían como desconfianza. O sea, no sé si a ti te haya pasado, pero cuando yo en su momento le llegaba a platicar a alguien, perdón, de los celos que estaba sintiendo, específicamente una pareja, se sentía como, pero es que no confías en mí. O sea, ¿por qué estás sintiendo eso si yo te he demostrado que mi cariño y que es legítimo y tal? Entonces había como un escenario de, híjole, es que no puedo hablar de esto, pues porque tú te lo tomas como un ataque o como un desprecio de las cosas que haces por mí, del cariño que me tienes, y surgen conflictos, entonces mejor no los vivo. Entonces mi vivencia actual es que como que pueden existir y las personas a mi alrededor tienen mucha disposición de escucharlos, y eso entonces como que ha tenido un efecto en mi propia relación con ellos, en donde yo pues me llevo con más calma con ellos, sabiendo que pues hay espacio. Sí, yo creo que, o sea, en eso sí resueno, porque también me quedé pensando que luego las personas, o sea, justo como esto que describes, o sea, que pueden decir como, no manches, pues es que entonces, o sea, en este modelo relacional estoy sintiendo un montón de celos, ¿no? Y pues sería como de, pues mejor me voy al otro modelo donde pues, no sentía nada, ¿no? Entonces, ni mal ni bien, ¿no? Pero, o sea, pensaba cómo también de pronto la conexión con nuestras emociones, pues de pronto parece como algo no deseable. O sea, como si desconectarnos de ciertas cosas está bien y es como selectiva, ¿no? O sea, de que hay que, sí te puedes sentir no sé qué, pero de tal cosa y de eso, ¿no? Y entonces, pues al momento de conectar y de tener un espacio en donde, pues eso de hecho es un tema tal cual, ¿no? O sea, como hablar de los celos es muy normal en las no monogamias, pero no sé por qué no es normal en otros espacios, o a lo mejor sí es, ¿no? Pero no lo tengo yo reconocido, o por lo menos no veo que la gente lo tenga así. Entonces, y más bien los abordajes que existen son como los que describes, como de desconfianza, de toxicidad, que es la nueva palabra que le gusta a la gente para describir como 700 cosas. Entonces, o sea, como que creo que todo ello también, pues, ahí crea una cosilla compleja que luego la gente por eso prefiere estar en espacios que no les requieren esos acercamientos a sus emociones, o por lo menos diría como esos acercamientos a los celos mismos, ¿no? O sea, como de, pues no quiero habitarlos, entonces pues quiero estar en un espacio donde no tenga que habitarlos, y sí hay espacios donde no se relaciona la gente casi con ellos. Sí, claro. Incluso como añadiéndole un poquito más esta idea que lanzabas al inicio, o sea, como de que la desconexión emocional es algo bien visto, o sea, pensaría que incluso es hasta algo celebrado, ¿no? O sea, pareciera que las personas
justo que no sienten celos o que no se enojan o que no se sienten inseguras o que no se agüiten. Es como la cúspide del trabajo emocional, ¿no? Como estar permanentemente regulada y que nada sea capaz de alterarte. Eso es a lo que se le apuesta y se me hace como... Lobotomía del sentir. Sí, se me hace que está gacha esa finalidad, ¿no? Que a eso sea lo que le apostemos, porque creo que justo abona como esta desconexión, ¿no? O sea, que lo mejor es no sentir entonces, ¿no? Sí, como si la humanidad misma del sentir estuviera ahí indeseable. Claro, sí, qué fuerte. Sí. Y entonces, ¿cómo crees tú que podemos migrar a tener relaciones más amables y más comprensivas con los celos? Yo creo que esto que te decía de la misma metáfora que usamos para referirnos a ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando usamos esta metáfora de lo que sea que vayamos a hacer con ellos, o sea, yo pensaba en cómo relacionarnos con ellos, ¿no? Cómo habitarlos, por ejemplo, entendiendo que pues eso nos acerca más a pensar de que ese sentimiento o esa sensación pues puede que sí nos esté diciendo algo acerca de lo que nos está pasando, de malestares que estamos teniendo o que algo se nos está activando, ¿no? Entonces sería como sumamente importante pues atender eso. O sea, pensaba como puede ser esta idea, no sé, como decías, de que, es que si yo le digo a mi pareja, luego instantáneamente creía que, pues que era desconfianza, ¿no? Pero pues ahí se invisibiliza, por ejemplo, que a lo mejor yo tengo inseguridades, o sea, como por mi historia de vida, por la misma estructura del mundo que me están atravesando, ¿no? Y entonces eso se va a ver invisibilizado porque todo se reduce a no seas así, no seas tóxica, no seas celosa, o güey, yo diario de no sé qué, o sea, en lugar de explorar. Entonces yo como que creo que esas exploraciones y ese sí ir a investigarles, a hacerles más preguntas, nos lleva a lo que finalmente están tratando de decir, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, en este ejemplo de que tal vez está develando inseguridades, puede ser inseguridades a las que no se les está contestando de ninguna forma, ¿no? Que simplemente existen, que a lo mejor ni se tienen identificadas, por ejemplo, ¿no? Y que entonces eso de lo que está tratando de hablar, pues está ahí invisible. Claro. Sí, yo pensaría de inicio como asumir que van a existir, ¿no? O sea, como partir de que van a pasar, o sea, de que los voy a sentir y de que las personas con las que me relaciono los van a sentir también, o sea, como partir desde ese entendido de van a estar, porque creo que eso permite entonces hacerse preguntas sobre qué vamos a hacer cuando se aparezcan, ¿no? Porque estamos partiendo de que van a aparecer y les estamos queriendo dar la bienvenida de una manera, pues, amable, ¿no? Entonces, creo que eso de inicio para mí cambia mucho el abordaje porque ya no es vamos a disminuir cada vez más los celos, sino que partimos de van a aparecer, ¿qué hacemos cuando se aparezcan? ¿Cómo conversamos con ellos? Y yo pensaba un poco mientras te escuchaba, pues también ir estableciendo como una relación como de mucho autoconocimiento con los celos, o sea, como ir ubicando como exactamente qué me los detona y a dónde me llevan, ¿no? O sea, como qué me hacen sentir, qué me hacen pensar, tanto mis celos como los celos de mis parejas o de mi pareja. Pensaba, por ejemplo, ahorita como que detecté eso, que a mí a veces los celos de mi pareja me triggerían una cosa como de me estás intentando controlar, ¿sabes? O sea, como que me pongo a la defensiva y me intento defender, como si esos celos del otro fueran un intento de poseerme, de quitarme libertad, de prohibirme cosas, de que entonces ya no quiere que vea a ciertas personas, que vaya a ciertos lugares, que tenga ciertos comportamientos, y como que luego como que me pongo tensa y salto. Y eso tiene que ver con mi historia de vida, pues, o sea, lo tengo como reconocidísimo, que tiene que ver con la violencia que yo he vivido. Pero creo que pues es injusto para la otra persona, ¿no? O sea, porque a veces la otra persona solo está tratando de decirme que algo le duele y que algo le hace sentir insegura y yo ya lo estoy leyendo como, estás intentando controlarme, entonces quieres que deje de hacer cosas, quieres prohibirme algo y eso tiene que ver conmigo, pues. Entonces creo que también hay una cosa ahí de yo comprender cómo mis celos funcionan y hacia dónde me hacen ir, ¿no? O sea, cómo me empiezan a hablar y qué construcciones de la realidad empiezo a hacer cuando ellos están presentes.
Y ahorita estaba pensando que también como que luego los celos son un territorio solo de la pareja, ¿no? O sea, como que, porque de pronto se aparecen en otro tipo de relaciones, o sea, me refiero, por ejemplo, a amistad, Sí. y que pueden llegar a ser, pues o sea, si los de pareja son así de ¿qué hago con esto? Pues de pronto, Sí. no sé, si se aparecen, y pienso en, no sé, o sea, que se puede aparecer no solamente en amistades, sino en amistades en las que pues puede llegar a ser muy vergonzoso. O sea, pensaba, por ejemplo, una relación de dos hombres heterosexuales, FIFAs, que compran el FIFA cada año. Entonces, pues imagínate si sientes celos porque compró el FIFA ese año con el otro amigo. Sí, o está sea, jugando más con el otro amigo que contigo. Ahí es, o sea, si de por sí ya daba pena expresar esos celos, pues estos están así en el inframundo de la atención. Y creo que aparte también como que menos derecho tienen a existir, ¿no? Exacto. O sea, como de si no somos pareja, ¿por qué sentirías eso, no? O sea, como menos territorio hay de hablar de esas cosas y hasta se leen como... Esto es terrible, ¿no? O sea, no deberías de estar experimentando nada como esto. Sí, o sea, y digo, a lo mejor hay unos territorios que son, o sea, amistosos que pueden llegar a ser como más propicios a eso, pero pensaba los casos en los que, pues no tanto, ¿no? En los que incluso sería raro así de que se va a poner raro la cosa porque no van a entender qué. O sea, y eso también me parece importante como... Pues estas lecturas de los celos, o sea, como que los celos, esto que decíamos de buenos o malos, pero también decir como y los que sí valen son los de pareja, ¿no? Porque los otros son una, o sea, si estos ya son una burla, los otros son así una ultra cosa que ni debería de comprenderse, cuando en realidad pues es una expresión también de algo, ¿no? Sí, sí me parece muy cierto. Y entonces... pensando en eso, ¿a ti qué te ha ayudado a entender tus celos y a conversar con ellos? No, pues a ver. Piénsale. Pues yo creo que sobre todo hacerles preguntas de qué necesitan, ¿no? Porque, o sea, no recuerdo una vez como que solo los haya sentido sin una necesidad. O sea, más bien como que recuerdo siempre... Como que venían con una necesidad consigo. O sea, casi siempre lo recuerdo así, o a lo mejor todos los otros se me olvidan, ¿no? Pero, sí, pues no sé. Pero, o sea, como que siempre tenían como ahí una necesidad, pues, o sea, no sé si decir legítima, porque está chistosa la palabra, pero, o sea, como con una necesidad que ¿válida? Válida, que sí necesitaba ser atendida, pues. O sea, como que sí tenía ahí una cierta necesidad, demanda de esto, de aquello, como que yo sentía que iba más como en un territorio de hacer justicia o de que algo estaba sucediendo de forma injusta, pero lo que primero se encendía era como los celos. Entonces, creo que entenderlos como algo, o sea, a mí no me hace sentido entenderlos de estas formas en las que normalmente son entendidas porque siento que no nos llevan a ningún lugar, ¿no? O sea, de hecho, si los entiendo o los empiezo a entender desde ahí, pues más bien me va a llevar a estos lugares de quererlos eliminar, porque pues cómo no voy a querer eliminar algo que es irracional, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, después de darle esos 10 adjetivos, te digo, ¿quieres celos? Me vas a decir que no. Entonces, o sea, como que es la mala publicidad de los celos, ¿no? Entonces, pensaba que, o sea, que al incluso pensarlos de una forma diferente y pensar como que contienen sentires o necesidades a ser atendidas o simplemente como que activan ciertos traumas o inseguridades, también eso pues ya me da más chance de saber pues que eso todavía sigue muy latente, ¿no? O de pedirle a mi pareja pues como ciertas comprobaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí recuerdo historias pues de amigas como que me han contado, o sea, sobre celos que sienten sobre otras amigas, en un territorio así como de, es que siento que las cosas que haces en X lugar son más valiosas, ¿no? Y pues finalmente lo que necesitaban esos espacios era como un reconocimiento, o por lo menos esas veces, pues no digo que esa es la solución para todos, sino que esas veces lo que necesitaba el espacio era un reconocimiento así de, date cuenta que lo que hacemos tú y yo juntos, o sea, es en esta relación de amistad que tenemos, pues la neta es bien valioso y también es bien único, y entonces eso que estás pidiendo que quieres que suceda aquí, pues no va a suceder porque tú no eres la otra persona, o sea, a ti te hacen sentido otras cosas y por eso aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?
y a ti sí te gustan esas cosas, y de pronto ahí, o sea, siento como que se activa el, ¿por qué aquí no está pasando lo que está pasando allá? Y de pronto necesitamos ese recordatorio de, pues porque a ti no te gusta eso. Ah, sí, cierto. Uh-huh. Que básicamente, o sea, de pronto son estos recordatorios, sí. ¿no? Y entonces, tal vez eso es lo que, o sea, en ese caso eso era lo que necesitaba, así de, pues nosotros estamos aquí yendo a estos lugares porque esos son los lugares que a ti te gustan y a mí, y ahí es donde como la pasamos chido tú y yo, por eso no estamos haciendo las cosas donde estamos como tocando, coincidiendo yo y esa otra persona, porque no, pues es otra relación, ¿no? Uh-huh. Sí, me hace mucho sentido esto que dices. ¿Y hay algo que te haya ayudado particularmente como a ubicar esa necesidad que los celos traían consigo? Porque creo, o sea, te lo pregunto porque creo que esa parte como de la traducción de los celos a la necesidad que traen consigo está compleja. O sea, saber cuál es la fórmula, cuáles son los 5 pasos. Sí, por favor. O sea, siento que está complicado hacer eso y te lo pregunto también pensando en que a veces los celos pueden ser usados como una justificación, ¿no? O sea, como estoy celoso, entonces no quiero que ya le hables a esa persona. Y pareciera que esa es, entre comillas, mi necesidad, ¿no? O sea, como que mi necesidad es que le dejes de hablar. Y entonces creo que los celos sí pueden empezar a traducirse como en actos de control y de prohibición, como cada vez ser más restrictivos y sentir que tengo derecho por alguna, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, como estoy celoso, pues entonces tengo derecho de pedir esas cosas y de que esas cosas se hagan para que yo deje de estar celosa. Entonces un poco por ahí va la pregunta, como en tu caso, ¿qué te ha ayudado como a hacer esa detección de cuál es la necesidad detrás de los celos? Es que yo creo que, o sea, de entrada si necesitas prohibir algo así, el problema pues está chistoso, o sea, porque o sea, por ejemplo, si alguien me dijera, es que necesito que no le hables a X persona, pues yo más bien le preguntaría, por ejemplo, si esa persona se siente celosa, le preguntaría, ¿por qué, no? Uh-huh. O sea, ¿qué le hace sentir eso? Y, o sea, porque más que evitar desde esa forma, sería como, pues vamos conviviendo con eso que te está haciendo sentir para explorar qué es exactamente, porque si no se queda como en un nivel superficial, o sea, es como si te dijeran, a esa puerta no entres porque no. Ah, bueno. No, o sea, es como, pues, ¿por qué no? ¿Qué hay ahí? ¿O cómo sí? ¿O cómo no? O sea, siento que el prohibir es una cosa como muy incompleta, pues, que finalmente no resuelve nada, porque esa cosa que había ahí en la puerta no se atendió, ni se conoció, ni nada. Básicamente solo se cierran puertas como para evitar el malestar, que creo que es también esta que se dice, ¿no? Como de que, como se desea la desconexión de nuestros sentimientos, pues lo que va a evitar esa conexión es que yo vea a Juanita y entonces pues ya no voy a ver a Juanita, pero luego pues tampoco a Lupita y así, ¿no? Y entonces eso se empieza a hacer más complejo. O sea, lo que yo diría de entrada es, o sea, al igual como investigar, ¿no? Como sospechar si el problema está donde crees que está y sospechar de tu propia sospecha. O sea, como hacerte preguntas de tus preguntas que estás haciendo, ¿no? O sea, si yo soy una persona que tiene celos y estoy queriendo como, oye, pero ¿por qué tú siempre estás con esa persona y no sé qué? O sea, sería como hacerle preguntas a mis preguntas, que sería lo que yo diría, ¿no? Pues, ¿por qué yo necesito saber por qué ella hace eso y bla, bla, bla? Entonces, creo que ahí ya más bien empiezo a también no dirigir eso como algo externo a mí. O sea, porque pareciera que es como cuando digo, no, es que me hacen enojar, ¿no? O sea, si yo digo, no, es que me hacen enojar. No, es que tú me haces sentir celos. O sea, siento que se está colocando eso fuera de mí y pues esa es la peor... La responsabilidad es del otro, sí, ¿no? O sea, y esa es la peor forma de encontrar algo. O sea, me voy a poner a buscar afuera cuando el problema que yo tengo está dentro de mí. Como en este caso, si me dices como de cómo puedo yo conocer más mis celos, pues lo que sería como hacerles preguntas a eso que yo estoy sintiendo y hacer como las preguntas hacia adentro, no hacer preguntas de si alguien puede dejar de hacer esto o aquello, porque finalmente, o sea, también yo creo que sí se pueden llegar a hacer un montón de cosas bien violentas. Desde los celos. Sí, desde los celos, desde el cuidado, desde el presunto cuidado de unas relaciones, que es lo que te decía en otro capítulo, como, pues puede que todo esté genial en esta
en esta relación, pero ¿a costa de qué? A costa de que ya no le puedo hablar a nadie, a costa de que no sé qué, y entonces en realidad la relación que que tenemos nosotros con todas las otras personas de afuera de la relación, no solo metamores, sino también amigos, pues está bien mal. Entonces, básicamente está sustentada con esta fogata se mantiene así con la leña ajena y ahí quemamos amigos y amigas y metamores y todo para que esto siga como si nada. Entonces, eso es lo que yo creo, o sea, como empezar a hacer las preguntas hacia mi propio sentir, no hacia las cosas que la otra persona hace. Finalmente yo soy el que lo está sintiendo. Sí, es que siento que lo que tienen estas cosas como de control y de prohibición es que como que dan una gratificación muy inmediata, ¿no? O sea, como que eliminan la fuente de mi incomodidad como de manera muy rápida y entonces pareciera que eso era todo lo que yo necesitaba, o sea, como que ya lo solucioné. Si, por ejemplo, a mí me daba celos que le hablaras a cierta persona y yo te pido que le dejes de hablar y lo haces, es como... Ahí está el deal completo, ¿no? O sea, como ya no tengo nada que pensar ni nada que revisar porque ya se eliminó la fuente de mi incomodidad. Uh-huh. Pero eso justo no me llevó a esta comprensión más profunda de, para empezar, ¿por qué sentía celos con esa persona? Pues, o sea, ¿de qué me sentía yo amenazada o intimidada? ¿Qué cuidados necesitaba yo particularmente cuando esta persona estuviera presente o en la relación que mi pareja tiene con esa persona? O sea, como que esas preguntas nunca se hicieron porque solo se eliminó de raíz, digamos, el problema. Sí. Sí, o sea, y sí, tienes razón. También creo que tiene mucho que ver con las formas de consumo que tenemos, ¿no? O sea, que necesitamos una guía, que nos digan cómo hacerle, cómo que es complejo, ya dime cómo, ¿no? Pero a ver, cuéntame 3 formas, y como que necesitamos ya esa gratificación inmediata. Entonces esto atiende, o sea, esto de prohibir cosas atiende súper bien a eso de la gratificación inmediata, ¿no? Porque es como me dices y plim, ok, ya, ya. Así, o sea, si tú dices y inmediatamente ni siquiera pasa ni un segundo y ya es como, sí, ya no le voy a hablar. Sí. Es como mágico, pero pues no, o sea, como dices, no atiende realmente el malestar. Sí, pues evitamos la incomodidad desde todos los frentes que pudimos, ¿no? O sea, como tú al no hacerte preguntas sobre tus celos y yo al no hacerte preguntas y cediendo, digamos, a esa petición, a pesar de que fuera transgresora con mi propia vida y con mis relaciones, ¿no? Sí. O sea, muy desde este lugar de, pues es lo que tengo que hacer para que mi pareja esté tranquila, ¿no? O sea, yo estoy dispuesta a aceptar estas prohibiciones con tal de que esté tranquila, en lugar de adentrarnos ambos a esa incomodidad y ver qué otras cosas podemos hacer que no sean la prohibición, ¿no? Y vamos a hablar de esto, pero desde un lugar un poquito más profundo, tratando de ir a las raíces y no yéndonos con estas soluciones como más inmediatas. Va, y pues me gustaría pedirte, pensando en esto que platicábamos, si hay alguna historia que pudieras compartirnos que hable justo sobre cómo tus celos fueron pues protectores o cuidadosos contigo. Pues creo que justamente, o sea, una historia como de prohibición. O sea, como que justamente en estas historias de que se te prohíben espacios, o sea, creo que el dejarme sentir como ahí un malestar, como que algo andaba mal, pues finalmente, o sea, como que devela que, pues que sí, algo sí andaba mal, ¿no? Entonces, creo que en esa historia específica, el hecho de haberme permitido sentir ese malestar constante y de haber sospechado como de, bueno, a lo mejor yo estoy sintiendo celos por X razón, pero a lo mejor también la cosa en sí que me los está generando, también está cuestionable, también hay que hacerle preguntas, ¿no? Porque ahora que lo pienso de aquí, de allá, sucede esto y aquello. Entonces, o sea, lo que diría... Ya pensándolo así, o sea, creo que sí hay que hacerle preguntas a los celos, pero también como a las cosas que nos los detonan, ¿no? Para saber, o sea, creo que eso también puede ser, esto que me preguntabas, de cómo le hacemos para pasar de eso de, ahí están los celos, a, ya entendí que quieren. O sea, creo que es como también hacerle preguntas a esas cosas que nos los detonan, ¿no? Y hacerle preguntas a si no, esto no lo detona o qué no lo detona, a esto, y eso por qué, y qué creo de eso, ¿no? O sea, como que cuestionar de formas complejas a mí me ha llevado como a darme cuenta pues que sí se me activaban por una cosa pues que era válida, sí, ¿no? O sea que era válida y que necesitaba ser atendida y a lo mejor, o sea, incluso porque era una cosa que las demás personas no podían ver, ¿no? Y que entonces tal vez yo no podía ver tampoco con esa claridad que
como para en ese momento inicial decir, es que yo siento celos por esto y esto y esto, pero yo tenía como esa sospecha que las otras personas no, o sea, como de, oigan, como que aquí algo anda mal, ¿no? Como que esta prohibición está problemática, no sé, o sea, yo siento como este malestar y esto y aquello y a mí me está detonando esto y aquello, entonces como que creo que, o sea, en esos casos, pues yo los ubico como, también como esta alerta, ¿no? O sea, como los ubico muy similar al cuando piensas como para qué funciona el dolor físico, ¿no? O sea, como que si no existiera, ¿cómo detectarías qué atender, ¿no? Si tengo un hoyo en la espalda y no me doliera, pues... ¿Cómo me doy cuenta? Sí, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo sé qué tipo de... O sea, incluso también esto cuando te preguntan así de, ¿te punza, te raspa, te duele, te arde? Entonces... como que esas preguntas también del tipo de malestar que causan los celos también pueden ser como bien clarificadoras. Entonces lo que diría es eso, o sea, como que me ha ayudado en ese ejemplo como a también, o sea, como así protegerme, pero también, no sé si lo llamaría así protegerme, porque ahí como que suena como a duelo, a muerte. Entonces, más bien es como una cosa de... Que te alerta, ¿no? Sí, como de alerta, pero, o sea, lo digo porque también puede ser una alerta colectiva, ¿sabes? Claro. O sea, por eso digo que llame la atención de todos al respecto de esto que está pasando, ¿no? Y que todos debemos atender y que no se habían dado cuenta que, pues, que este pedo estaba feo, ¿no? O sea, lo digo porque si le pongo la palabra proteger, pues entonces parece, o sea, a mí se me hace como muy individualizante, ¿no? O sea, como que, entonces yo me protejo de ustedes y entonces yo defensor y ustedes ofensores. Entonces ahí ya hay como una relación que, pues que no me gusta y no me hace sentido. Entonces más bien lo decía como pensando en que yo creo que también, o sea, más que proteger, los celos alertan, ¿no? Entonces como que pueden alertar de algo y te digo, no necesariamente de algo que yo tenga que hacer, a lo mejor de algo que yo tengo que evidenciar para que o las otras personas hagan algo o todos hagamos algo, ¿no? No sé si tú tienes una historia. Pues antes de pasar a mi historia, yo quisiera decirte que esto que dices se me hace bien chido porque creo que como que pone sobre la mesa como una identidad que creo que a veces como que no es tan visible de los celos, que es que tienen esta capacidad de denunciar, ¿no? O sea, como que los celos hacen denuncias de cosas que no están chido, ¿no? O sea, como de cosas que son injustas, de violencias que se pueden estar ejerciendo, de acuerdos que son desiguales, de estructuras que le están beneficiando solamente a algunas personas y a otras no. Entonces, ya visto así, como que los celos pueden tener un contenido como muy rico y como muy significativo de ser revisado. Es que creo que, o sea, como que cuando digo esto que repito y repito de que los dolores también sean colectivos, como que de pronto es como, Simón, está muy bien. Pero, o sea, ya a lo que me refiero es a eso, pues. O sea, si esa persona tiene celos de esa cosa, pues a ver, vamos viendo por qué, qué pasa, qué podemos hacer. Y de pronto descubrimos cosas que nos hacen darnos cuenta de un montón de cuestiones a todas las personas involucradas, ¿no? No solamente a la persona que sintió celos, claro. O sea, ni a nosotros como si fuéramos ofensores o así, o sea, sino como que todas las personas entienden, pues desde su lugar específico, lo que estaban ejerciendo y lo que estaba sucediendo, y a eso es a lo que me refiero con esta idea, o sea, porque de pronto parece como una frase como que sin tanta aplicabilidad en la realidad, ¿no? De que hay que colectivizar los malestares. O sea, yo creo que me refiero a esto, pues, o sea, en este ejemplo concreto de los celos, pues, si hay esta cosa recurrente con una situación recurrente, pues eso se puede atender y muy probablemente, pues, ya lleguemos como a nuevas conclusiones, a nuevas cosas que no hubiéramos llegado nunca si las individualizamos, de que es que tú no tienes que sentirlos y los callamos, etcétera. O sea, creo que eso es lo que veo como muy, muy chido. Sí, y esto que dices se me hace como muy revelador porque implica justo como ubicar las cosas como colectivizables, ¿no? O sea, como aquellas cosas que se nos ha enseñado toda la vida como individuales, como que en realidad en realidad a lo mejor son bastante contextuales y son relacionales, ¿no? Y eso se me hace como muy revelador también. Y lo pienso también como desde un lugar como terapéutico, ¿no? O sea, como a veces pareciera que las personas que son celosas, entre comillas, o que sienten celos, deben de ir a terapia, ¿no? Como para quitarse eso, justo asumiéndolo como desde un lugar individual, en lugar de pensarlo como lo dices, ¿no? O sea, como que a lo mejor esos celos se están dando en un contexto bastante determinado
Y sería importante revisar más bien ese contexto que les está dando cabida, ¿no? Que les está dando existencia. Y también a la persona, por supuesto, pero no esa única mirada por sobre todas, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que la colectividad nos requiere también una revisión como a todos los que estamos ahí. Claro. O sea, creo que la mirada colectiva, o sea, también revisa lo que hizo cada persona por separado, pero ya no de manera individualizada o individualizante, o sea, no la descontextualiza de que entonces Juanito hizo lo que hizo porque le dieron ganas, porque pues esa mirada, o sea, ni tiene sentido ni sirve para casi nada, ¿no? Más que para decirlo. Entonces, o sea, como que creo que tampoco hay que ver como lo colectivo como contrario a la revisión individual, ¿no? Claro. Más bien a mí no me gusta usar la palabra como individual en eso, porque individual como que tiene que ver con el individuo ahí solito y no como la persona que es en contexto, ¿no? Con su personalidad y todo. Sí, pues yo resueno contigo en tanto las historias que se me vienen a la mente, todas tienen que ver con que mis celos como que me hablaron de límites míos que yo no había identificado. O sea, como que me permitieron ver cosas que luego se tradujeron en, oye, eso no me gusta, ¿sabes? O sea, no me gusta como que hagas esto o que me trates de esta forma y me gustaría que pues lo dejaras de hacer tal cual, ¿no? O sea, que lo hiciéramos mejor de esta otra manera y que creo que pues yo no me hubiera dado cuenta de eso si de inicio no hubiera experimentado celos. Y te digo, o sea, como que no, para mí no es obvio, pues, o sea, como que no a la primera llego con que eso que estoy sintiendo son celos, o sea, como que tengo que hacer como un trabajillo ahí como de deducción y de quedarme ahí, pero creo que finalmente en eso se tradujeron, como en límites míos que tenía y que no me había percatado que tenía, sino hasta estando ahí. Órale. Pues también son como muy... Digo, siento que tienen como esto de conocer más y conocernos más, ¿no? Sí, sí, como que pueden ser una entrada a un autoconocimiento muy denso, ¿no? O sea, de qué necesitamos que sea cuidado y escuchado. Sí, y también eso como de denunciar cosas que sí pueden estar pasando y que pueden atenderse, o sea, no solo para decir que existen, sino que pueden cambiar, ¿no? Claro. Y pues, ¿a dónde te llevó toda esta conversación? Pues, o sea, se me hizo como muy refrescante pensar en ello, porque creo que a veces no reflexiono sobre estas... Prefiero como que, pues de pronto estamos habitando estos espacios y teniendo como estas, o sea, como que teniendo estos actuares, ¿no? De darles cabida a los celos, de dejarles que existan de ciertas formas y todo, pero pocas veces como que nos detenemos a contarle a otras personas, a contarnos a nosotros mismos cómo lo hacemos, ¿no? O sea, por eso cuando me preguntaba ciertas cosas era como Entonces, de pronto, o sea, también como el hablar mismo de todo ello, pues también me da más información de cómo lo vivo, ¿no? Y de la relación que estoy teniendo con ellos, que la ubico como una relación, sí, de hacerle preguntas, ¿no? Sí. Y de ir ahí sospechando de, a ver esto y aquello, y, ok, ¿no? Y como sospechando en el buen sentido de no creer que algo ya es así, ¿no? Porque creo que también eso es como una premisa que sirve muy poco, ¿no? O sea, si partimos de que algo es así, pues sinceramente es que la solución pues es lo que ya también estaba dicho, ¿no? Entonces, si vamos como con preguntas a lugares y con problemas que creemos que ya son así y todo, pues difícilmente vamos a llegar a lugares más complejos, ¿no? Entonces creo que el oírme a mí mismo y oírte a ti y oír lo que hablamos, como que se me hace muy chido. Qué chido. Yo me quedo pensando mucho en, pues de inicio, pues en seguir ofreciéndome cariño y amabilidad cuando siento celos, porque te digo, reconozco que como que de repente me da mucha vergüenza cuando los experimento, y como si no me dejara sentirlos porque ya no debería, ¿no? Y también creo que me atraviesa un poco mi profesión, ¿no? O sea, como que tengo ahí el peso de mi formación de... También. A mí me pesa más. Pues de que pues soy psicóloga, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estar experimentando celos? ¿Cómo la psicóloga no un monógama? Ajá. ¿Cómo le va a dar ansiedad que su pareja tenga una cita? Y es como, híjole, pues sí es cierto, ¿no? O sea, si ella es la que lo cura. Ajá, sí.
Entonces eso de inicio, pero también ahorita con esto que hablamos como que siento mucha invitación y como mucha curiosidad de ofrecerles una amabilidad similar a los celos de mis parejas, ¿no? O sea, porque ubico que a veces pues puede ser como complejito saber que tu pareja está sintiendo celos y acompañarle en ello, ¿no? O sea, como cómo validarlo, cómo decirle que eso te es importante, pero también sin ceder como a estas restricciones o prohibiciones que se pueden aparecer y cómo hacer este trabajo en conjunto de, a ver, vamos desmenuzándolos juntos para ver qué tienen para decir y a ver a dónde llegamos juntos, ¿no? O sea, que sea como una cosa ahí de exploración y de análisis entre los dos. Entonces pienso en eso, ¿no? O sea, como a veces cuando estoy ante los celos de los demás, como que se me activan cosas que no son tan amables, ni tan comprensivas, ni tan pacientes, como que siento un poquito más de desesperación o de deseo de defenderme. Y nada, o sea, como que ahorita me siento muy invitada a hacerlo de otra forma, como que siento que eso no está tan chido, porque a lo mejor los celos de los demás tienen mucho que enseñarme de mí misma, ¿no? De cosas que la estoy regando y que no estoy siendo tan chida, ni tan comprensiva, ni tan cuidadosa, y pues tengo que quedarme a escuchar. Sí, como que a veces podemos no actuar desde tanta compasión ante los celos de las otras personas, ¿no? Vengan a decirnos eso, la neta, vengan a señalarlo, y pues hay que atorarle. Sí, está... Eso también es una cosa. Pues muchas gracias. Gracias. Les agradecemos un montón que nos hayan acompañado el día de hoy en este episodio y les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estamos como Pensar Tierno, y también que puedan revisar nuestra página web. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Ya nos veremos en próximas emisiones para pensar y pensarnos tierno. Adiós. Adiós.